Bienvenido al tema 3 de esta última unidad acerca del derecho romano. En el tema 1 y 2 hemos desarrollado ampliamente acerca de las sucesiones. Hemos visto los herederos testamentarios y aquellos que no son testamentarios, también los legatarios. Hemos visto también las formas y cómo ellos podían de alguna manera rechazar pues una herencia cuando esta costaba demasiado sustentarla, mantenerla y cumplir con las obligaciones que el causante había generado mientras estaba en vida. Y justamente las obligaciones que el causante dejaba en vida tenían de alguna forma un origen, tenían una fuente. ¿Cómo se originaban las obligaciones del Imperio Romano? Hoy en día, cuando nosotros nos obligamos con alguien, generalmente es por vía verbal o por vía escrita. Nosotros realizamos una compra-venta y nos obligamos a entregar el bien, el vendedor, y a pagar el precio, el comprador. Estas obligaciones se formalizan a través de la simple verbalidad o también, cuando es necesario, a través de ciertos elementos escritos y probatorios, de modo que sean oponibles a terceros. Las obligaciones entonces forma parte de la vida cotidiana. Las fuentes de las obligaciones para la sociedad moderna es el acto jurídico y los contratos, pero esto ya se originaba desde la época romana. Por eso vamos a estudiar el tema de hoy, las obligaciones. Primera parte. Vamos con la diapositiva. Vemos entonces allí el título para el día, las obligaciones, parte 1, del tema 3 de esta última unidad. ¿Qué cosas son las obligaciones nacidas de actos lícitos? Bueno, en el derecho primitivo, la convención no era suficiente para hacer surgir una obligación. Se requiere una formalidad. El derecho romano primitivo solo conoció contratos formalistas y solemnes. Déjame explicarte algo. Hoy en día, cuando nosotros realizamos contratos o actos jurídicos, muchas veces no necesitamos de una formalidad. Si yo quisiera venderles a usted mi celular o quisiera venderles a usted mi reloj, simplemente te diría un precio y si tú estás de acuerdo con ese precio me darás el dinero y yo tendré la obligación de entregarte mi reloj. Obviamente eso es un acto consensual, es un contrato verbal, es un contrato de convención, es decir, de voluntad. Tú manifiestas tu voluntad de comprar, yo manifiesto mi voluntad de vender. Tú inmediatamente ejecutas la obligación porque esa voluntad ha generado la obligación. Y te ejecutas la obligación de pagarme el precio y yo ejecuto la obligación de entregarte mi reloj. En realidad, en la época romana no era así. Todos los contratos tenían que ser formales. Es decir, que tú y yo, por la venta de mi reloj, tendríamos que firmar un contrato. Vamos a la siguiente diapositiva. Como ya dijimos entonces, en esta primera diapositiva que estábamos mostrando, los contratos deben ser formalistas y solemnes. Bueno, en esta época también se encuentran otros dos contratos formales. Había el contrato verbal, que se le daba cierta solemnidad con la presencia de testigos, ¿no? Y también contrato estipulacio, formado por una pregunta y una respuesta que tenían que concordar. En el ejemplo del reloj, por ejemplo, ¿quieres comprar mi reloj? Y la respuesta sería, sí, lo quiero comprar. ¿Cuál es el precio? Me preguntarías ti. Y yo te respondería de otra manera similar, te diría el precio. Esto se llama contrato verbal o estipulacio. Y sí tenía una formalidad, era la pregunta y era la respuesta y a veces la presencia de algunos testigos. También, aparte de eso, encontramos otra modalidad, que es el contrato que resulta de una inscripción sobre el libro de cuentas del acreedor ciudadano romano. Es decir, en Roma se inscribía en un libro de cuentas, estas ventas y estas transacciones. Esta formalidad hoy en día también existe. Vamos a ver una pequeña imagen que nos puede ilustrar esto. En esta imagen podemos encontrar un libro de cuentas, un libro de notas y también a dos personas que están intercambiando una voluntad. A través de la estipulación, entonces, el comprador y el vendedor podían transferirse una propiedad. El contrato verbal era muy común en la época romana, pero siempre se daba su solemnidad en la pregunta y en la respuesta concordante y en la presencia de algunos testigos. En cambio, el contrato por escrito ya tenía en sí mismo una solemnidad. ¿Cuál era? La escritura. La escritura en un libro de cuentas o en algún documento privado que se relacionaba entre ellos. Los romanos, entonces, desde este punto de vista, eran muy solemnes. Si nadie veía lo que tú te habías acordado, podías negar incluso la ejecución de aquel contrato, de aquel estipulacio. Bueno, el sistema formalista que los romanos tenían tenía ventajas y también tenía ciertas desventajas. Vamos a repasar algunas de ellas en las siguientes diapositivas. Por ejemplo, vemos entre las ventajas lo siguiente. Había una mejor prueba de la existencia de la obligación.
Por supuesto, si había una escritura de por medio, entonces no había duda que cabía, ¿no? ¿Qué duda cabría? Si ya pues estaba ahí claramente tu firma, mi firma, tu manifestación y mi manifestación. Y a veces la descripción del bien que era materia de transferencia. Simplifican entonces el rol de los jueces, que solo tenían que aplicar estrictamente las consecuencias de los hechos constatados por los testigos sobre la realización de las formalidades impuestas. Es posible también que en un contrato estipulacho, ¿no?, teníamos necesaria que llamar a los testigos. Señor, ¿usted vio lo que el doctor Palomino le vendió al alumno su reloj? Sí, señor magistrado. ¿A qué precio lo vendió? A tanto. Entonces, señor Palomino, ¿qué reclama usted que le paguen más si eso fue lo que usted acordó, según el testigo? Entonces, la solemnidad quitaba pues y protegía de alguna manera y evitaba la existencia de futuros conflictos y futuras controversias entre los ciudadanos romanos. Hoy en día también esta formalidad, este testigo de alguna manera es no supuesta por la existencia de los notarios públicos y los pedatarios. Vemos en la imagen entonces cómo, si quisiéramos traducirlo, ¿no?, de manera todavía aún más sencilla, que la formalidad era una ventaja para los jueces, pues les simplificaba el trabajo. Ellos podían simplemente llamar a los testigos en un acto jurídico para que ellos manifestaran cómo se había realizado o no tal acto jurídico. Podían asimismo pedir que se traigan los documentos que acreditaban cómo se habían firmado y bajo qué condiciones se había realizado esa transferencia o ese acto jurídico. Bajo qué condiciones, en todo caso, se había generado la obligación, y qué plazos, y qué montos, y qué características especiales tenía una determinada obligación. La presencia de los testigos o la existencia de una formalidad escrita, entonces reducía el trabajo jurisdiccional. Hay, sin embargo, inconvenientes. Los inconvenientes que nos da la formalidad son las que vemos en esta diapositiva. En primer lugar, encontramos el rigor de la interpretación de los contratos y de las formalidades y solemnidades hacía muchas veces perderse en la maraña de las condiciones, los plazos, el verdadero sentido y el verdadero objetivo de un contrato. Es decir, la sencillez pura de una voluntad expresada en adquirir o en vender, en arrendar y recibir el arrendamiento. La voluntad sencilla a veces se perdía dentro de la solemnidad y de la formalidad. La interpretación se hacía más complicada y más compleja. Había una falta de flexibilidad para interpretar las condiciones, ¿no? Si podíamos condición, por ejemplo, de que llueva, entonces yo te pago el día que llueva. Pero obviamente, ¿lloviera dónde? ¿Lloviera aquí? ¿Lloviera allá? ¿Lloviera en Roma? ¿Lloviera acá en Termópilas? ¿Dónde? Entonces, la flexibilidad no se podía aplicar al momento de interpretar un contrato. También había la necesidad de estar presente para tratar. Es decir, si uno tenía que cumplir una solemnidad, pues tenía que estar. No importa que tú vivieras en Chipre, si quisieras comprar una tierra en Roma, pues tenías que venir hasta aquí a Roma para poder comprar. Eso entonces demuestra definitivamente la posibilidad o la imposibilidad de usar apoderados o la imposibilidad de poder usar representantes legales. Estos inconvenientes empujaron pues el desarrollo de otras formas de contratos, más simples, como por ejemplo los contratos consensuales y los contratos reales. Más tarde, como vemos en la diapositiva, aparecen los grandes contratos consensuales. Estos contratos consensuales ya modernos comienzan a recibir el nombre en latín. Tenemos la venta, la locación, el mandato y la sociedad. Estos contratos difieren de los contratos formales por carecer de solemnidades legales para su formación y además se examinan de buena fe, donde la voluntad comienza a ser el requisito principal para que se dé validez y se le dé eficacia a estos contratos. La voluntad expresada en la venta, en la locación, en el mandato y en la sociedad será de alguna manera pues interpretada como la característica medular y el requisito más importante que necesitamos para la validez de un contrato, es decir, de una obligación. Bueno, vamos entonces a hacer una pequeña reflexión acerca de estos contratos. En primer lugar, quiero mostrarles los contratos reales. En la diapositiva podemos ver que se conoce como contratos romanos reales los siguientes: el mutuo, el comodato, el depósito y la prenda. Tienen esta denominación común porque se perfeccionan con la entrega de una cosa que hace una de las partes de la otra. El contrato real en realidad, ¿no?, ya mencionamos que los derechos reales es la facultad de gozar de una cosa, de un bien. Bien, entonces, en esta modalidad tenemos al mutuo, que es el préstamo de dinero, el comodato, que es el uso, ¿no?, de un bien,
El depósito, que es el darte que tú me cuides un bien, ¿no? Y la prenda, es decir, un contrato accesorio, con lo cual yo garantizaba el cumplimiento de una obligación principal. Yo quiero que tú comprendas que en estos contratos reales lo más importante era el entregar la cosa. Es decir, en el mutuo yo te entregaba el dinero, ¿no? Y la entrega de ese dinero era gratuita. En realidad era gratuita. Tú no me pagabas otro dinero por el dinero que yo te daba. Pero ojo, yo te entregaba el dinero y eso producía un interés. Ese interés era la obligación justamente que tú tenías que cumplir. Ahora, mediante el comodato yo entregaba un bien para que tú lo uses. Y el depósito para que lo guardes. En la prenda yo te entregaba un bien para que tú lo puedas retener hasta que yo cumpliera una obligación principal. Dicho esto, vamos a analizar uno por uno de manera individual. El mutuo. El mutuo es conocido como el préstamo de consumo, que se forma sin solemnidad por la dasha, es decir, por el dar de una cosa fungible, con el acuerdo de devolver en la misma calidad y cantidad. Es decir, yo te voy a dar una suma de dinero, que es un bien fungible, tú tendrás que devolvérmelo de la misma forma. Esa entrega, en realidad, en un origen es gratuita. Es un contrato unilateral, porque puede recaer en cosas fungibles que pueden ser devueltas. Y puede recaer en trigo, por ejemplo, no solamente en dinero, a condición sin solemnidad opera el mutuo. Es decir, que yo puedo voluntariamente otorgártelo. No necesariamente va a estar en un contrato solemne. El mutuo va a ser un contrato muy generalizado en la sociedad romana. Y hoy en día también. El mutuo ha pasado a ser de un contrato permitivo a estar en las grandes esferas del derecho financiero y de los sistemas financieros y de los sistemas económicos. El mutuo, como lo conocemos hoy en día, está muy lejano del mutuo común, primitivo y sencillo que tenían los romanos, pero en sus características fundamentales se parecen completamente. El mutuo, como ya decía, cae en cualquier bien fungible, es decir, no solamente sestercios o dinero que te pudiera dar, sino también en trigo, frutas, cualquier otra bien fungible que pudiera ser devuelto en la misma cantidad, quizá calidad. El mutuo, como ya dijimos, es un contrato esencialmente gratuito. Ojo, yo quiero que entiendan bien esta diapositiva. Cuando decimos que es un contrato esencialmente gratuito, estamos diciendo que en su origen y en su accionar primero no se paga una prestación. Pero eso sí, se pactan intereses. Los intereses estarán íntimamente relacionados con el transcurso del tiempo y con la cantidad que yo te he prestado, pero solo mediante un contrato anexo. Es decir, yo en principio el préstamo es sin interés, es gratuito, es porque eres mi amigo, yo te presto dinero porque te aprecio, ¿ya? Y porque espero que a ti te vaya bien, pero podemos pactar intereses. Para esos intereses tenemos que firmar otro contrato, así era en la época romana, es decir, tenías un contrato de mutuo y grapado a él, si es que había grapas, un contrato de interés. En virtud de una estipulación expresa o un bien mediante un pacto en la época clásica. Vamos a ver a una imagen para poder entender, ¿no? En esta imagen que vemos allí en un flash la palabra gratis. Es que queremos justamente hacer y comprender que el mutuo, como los romanos lo concebían, en primer lugar era gratuito. Sin embargo, generaba una obligación, la obligación del mutuante de entregar dinero o entregar bienes al mutuatario. Si bien es cierto, era un contrato gratuito en principio, es decir, el contrato de préstamo de buena fe, esto más adelante se fue transformando, como ya dijimos, en la posibilidad de cobrar intereses que de alguna manera enriquezcan el contrato mismo, ¿no? Pero en principio era el mutuo un contrato gratuito. A continuación vamos a ver otro contrato que es asimismo interesante. Es el contrato del comodato. El comodato también es un contrato real, es decir, se entrega un bien. Es el préstamo, sí, es el préstamo de uso gratuito, de uso, ojo, no estamos dando de un bien fungible. Estamos más bien hablando de un mueble o de un inmueble a que nosotros entregamos a alguien para que lo use, para que esta persona lo use gratuitamente. No le vamos a exigir que nos pague una renta, no le vamos a exigir que nos pague un canon, ni siquiera le vamos a exigir que nos dé alguna prestación aparte. Simplemente le vamos a exigir que lo cuide y que gaste todo lo que sea necesario para mantener. Si es un caballo, que le den su pastito. Si es una vaca, que la mantengan bien. Si es una casa, que la cuide, que la limpie. Si es una carroza, una carreta, que le cambie las ruedas, que las engrane constantemente, en fin. El comodato es un préstamo de uso que un romano daba a otro romano sobre bienes y objetos, sean muebles o inmuebles, a cambio de que este romano, llamado comodatario, es decir, el que recibía el comodato, pudiera gastar e invertir y cuidar y proteger, con una sola condición,
que en el momento en que el propietario le exigiera al comodatario la devolución, este tenía que restituirlo después de un tiempo determinado. El plazo de tiempo estaba enmarcado en la voluntad. Ellos tenían que discutir y decidir en qué tiempo tenían que devolver. El comodato, en otras palabras, es el contrato de préstamo de uso. Digamos, yo te presto mi carro para que tú la manejes todo el verano. Solamente que le tienes que echar aceite, cambiar las llantas, le tienes que revisar constantemente el motor y darle mantenimiento adecuado. Cuando yo te lo pida terminado el verano, me lo tendrás que devolver. Tú lo puedes usar. Bueno, ahora vamos a ver otro contrato que es similar al que hemos dicho. Los romanos hablaban del depósito como un contrato en beneficio de un tradens. El tradens era aquella persona que recibía pues un bien, pero la cosa que yo te daba tú no podías usarla. Por el contrario, tenías que cuidarla y protegerla, no podías usarla. Esa es la diferencia con el comodato. La cosa se remite por el depositante al depositario, según la diapositiva, leamos, para que la guarde gratuitamente por un cierto tiempo. Guardarla, cuidarla, protegerla, tutelarla, no usarla. El depósito se constituye sin ninguna utilidad para el deudor, es decir, el deudor no se obliga a pagar, quien en principio no puede servirse de la cosa depositada. El deudor obviamente será el depositario, será aquel que tiene la obligación de luego devolverla cuando yo le pido que lo haga. La fuente de la obligación en el depósito, como en los otros contratos reales, es simplemente el hecho de haber recibido la cosa. El depositario tiene la obligación de guardar sin poder usar la cosa y entregarla al primer requerimiento. Ojo con esto, ojo. En realidad el depositario recibe la propiedad. El hecho de recibir es la fuente de la obligación de devolver. Repito, el depositario recibe el bien, el objeto, la cosa. Esta aceptación a la recepción ya le genera la obligación de devolverlo. No le genera ningún derecho, ni tampoco un pago. En realidad, en forma primitiva era así, pero hoy en día ya se sabe que el depositario que recibe algo tiene que recibir también algo a cambio, un reconocimiento, un monumento, un honorario. En realidad, el depositario tiene la obligación de devolverlo. No hacerlo constituye delito, como lo constituye el día de hoy. El depositario recibe algo y tiene la obligación de devolverlo porque eso es su obligación, la obligación de devolverlo. Podemos poner una imagen que ustedes pueden ver allí. Ahí vemos, por ejemplo, efectivamente una caja, ¿no? Un archivo con recibos, por ejemplo, documentación. El depositario está obligado a guardar sin usar la cosa. No como en el comodato, donde el comodatario sí podía usar la cosa, ¿verdad? Usar el auto, la carreta, el caballo, la casa, etc. En el depósito no es así. El depositario recibirá, pero sin dar nada a cambio. Bueno, luego del comodato y del depósito y del mutuo, tenemos también un contrato real de suma importancia. Un contrato real que ya lo hemos mencionado en los temas anteriores. Estamos hablando del contrato pignus, es decir, la prenda. Como ya dijimos, la prenda es un contrato que surge como garantía de un contrato principal. Vamos entonces a ver la diapositiva. Vemos allí el concepto de prenda. La prenda es un contrato real. Supone la entrega de una cosa que el deudor remite a su acreedor en forma de garantía o seguridad, obviamente de una obligación principal. La prenda se parece a la fiducia cum creditore, que consiste en una enajenación hecha por un deudor a su acreedor con una cláusula de restitución cuando se pague la deuda. Pero no es una fiducia. La prenda en realidad, como hemos explicado, es un contrato real por medio del cual nosotros garantizamos una obligación principal. Por ejemplo, si yo me presto un mutuo, si yo realizo un mutuo contigo, un préstamo, y pacto la prenda en el que si no te devuelvo el dinero, entonces tú podrás ejecutar la prenda por ese mismo valor. La pignus fue una forma de garantizar obligaciones principales. La pignus fue una forma de garantizar prestaciones principales. Por eso la prenda como contrato fue vastamente usado en el Imperio Romano. El contrato de la prenda, del mutuo y del comodato y todos estos contratos que se relacionan con derechos reales son contratos importantísimos porque son fuentes de las obligaciones. Ya explicamos que la voluntad no bastaba en el Imperio Romano, tenía que haber cierta formalidad. Pero esta formalidad también trajo un aspecto negativo, porque teníamos todo que apelar a los testigos, a las escrituras, y eso generaba un gran problema en la jurisdiccionalidad y en el ejercicio de la administración de justicia en el Imperio Romano. Para evitar esto, entonces, en muchos casos, se toleraba la no formalidad, es decir, simplemente el contrato nacido de una voluntad y de una informalidad, pero llevada de buena fe.
Estos contratos que hemos mencionado forman parte de este bagaje de contratos que surgen justamente en contra de la formalidad. Eso no perjudica el hecho de que podían también ser constituidos mediante una formalidad. Lo importante es comprender que en estos contratos la voluntad, la obligación la voluntad era fuente de esa obligación que surgía de ella. El hecho de que dos personas llegaran a expresar su voluntad, a manifestarla y a llegar a un acuerdo, surgía entre ellos las obligaciones. Muchas veces esta obligación también surgía simplemente por una misma entrega, que es en el caso del depósito. Y muchas veces esta obligación surgía simplemente por el compromiso verbal o el estipulación que uno llegaba con la otra parte. Los contratos romanos, desde este punto de vista, se vuelven dinámicos, se vuelven ágiles y se vuelven generalizados. Y no solamente los contratos principales, sino que a los contratos principales surgieron los contratos accesorios que tenían por objetivo garantizar esos contratos principales. La prenda, es decir, la pignus, es uno de ellos. Entendemos entonces que estas fuentes de obligaciones, estas fuentes de actos jurídicos, en realidad, ¿no? Forman parte de la idiosincrasia y de la reflexión romana acerca de lo que hoy conocemos como teoría del acto jurídico. Hoy día, ¿quién puede negarlo? Encontramos en el acto jurídico ciertas características que ya fueron desarrollados por los romanos. La manifestación de voluntad, la formalidad, el hecho de que esa manifestación de voluntad esté libre de cualquier vicio formaba parte también de la idiosincrasia y del pensamiento legislativo de los romanos. Sigamos entonces con estos temas interesantes para poder entender plenamente estos temas de derechos reales y de las obligaciones que en este caso nos ha reunido para seguir estudiando. Y justamente las obligaciones que el causante dejaba en vida tenían de alguna forma un origen, tenían una fuente. ¿Cómo se originaban las obligaciones del Imperio Romano? Hoy en día, cuando nosotros nos obligamos con alguien, generalmente es por vía verbal o por vía escrita. Nosotros realizamos una compra-venta y nos obligamos a entregar el bien, el vendedor, y a pagar el precio, el comprador. Estas obligaciones se formalizan a través de la simple verbalidad o también, cuando es necesario, a través de ciertos elementos escritos y probatorios, de modo que sean oponibles a terceros. Las obligaciones entonces forma parte de la vida cotidiana. Las fuentes de las obligaciones para la sociedad moderna es el acto jurídico y los contratos, pero esto ya se originaba desde la época romana. Por eso vamos a estudiar el tema de hoy, las obligaciones. Primera parte. Vamos con la diapositiva. Vemos entonces allí el título para el día. Las obligaciones, parte 1, del tema 3 de esta última unidad. ¿Qué cosas son las obligaciones nacidas de actos lícitos? Bueno, en el derecho primitivo, la convención no era suficiente para hacer surgir una obligación. Se requiere una formalidad. El derecho romano primitivo solo conoció contratos formalistas y solemnes. Déjame explicarte algo. Hoy en día, cuando nosotros realizamos contratos o actos jurídicos, muchas veces no necesitamos de una formalidad. Si yo quisiera venderles a usted mi celular o quisiera venderles a usted mi reloj, simplemente te diría un precio. Y si tú estás de acuerdo con ese precio, me darás el dinero y yo tendré la obligación de entregarte mi reloj. Obviamente, eso es un acto consensual. Es un contrato verbal. Es un contrato de convención, es decir, de voluntad. Tú manifiestas tu voluntad de comprar, yo manifiesto sí lo quiero comprar. ¿Cuál es el precio? Me preguntarías ti. Y yo te respondería de otra manera similar. Te diría el precio. Esto se llama contrato verbal o estipulatio. Y sí tenía una formalidad, era la pregunta y era la respuesta y a veces la presencia de algunos testigos. También, aparte de eso, encontramos otra modalidad, que es el contrato que resulta de una inscripción sobre el libro de cuentas del acreedor ciudadano romano. Es decir, en Roma se inscribía en un libro de cuentas, estas ventas y estas transacciones. Esta formalidad hoy en día también existe. Vamos a ver una pequeña imagen que nos puede ilustrar esto. En esta imagen podemos encontrar un libro de cuentas, un libro de notas y también a dos personas que están intercambiando una voluntad. A través del estipulacio, entonces, el comprador y el vendedor podían Bienvenido al tema 3 de esta última unidad acerca del derecho romano.
En el tema 1 y 2 hemos desarrollado ampliamente acerca de las sucesiones. Hemos visto los herederos testamentarios y aquellos que no son testamentarios, también los legatarios. Hemos visto también las formas y cómo ellos podían de alguna manera rechazar pues una herencia cuando esta costaba demasiado sustentarla, mantenerla y cumplir con las obligaciones que el causante había generado mientras estaba en vida. Mi voluntad de vender. Tú inmediatamente ejecutas la obligación porque esa voluntad ha generado la obligación. Y te ejecutas la obligación de pagarme el precio y yo ejecuto la obligación de entregarte mi reloj. En realidad, en la época romana no era así. Todos los contratos tenían que ser formales. Es decir, que tú y yo, por la venta de mi reloj, tendríamos que firmar un contrato. Vamos a la siguiente diapositiva. Como ya dijimos entonces, en esta primera diapositiva que estábamos mostrando, los contratos deben ser formalistas y solemnes. Bueno, en esta época también se encuentran otros dos contratos formales. Había el contrato verbal, que se le daba cierta solemnidad con la presencia de testigos, ¿no? Y también contrato estipulacio, formado por una pregunta y una respuesta que tenían que concordar. En el ejemplo del reloj, por ejemplo, ¿quieres comprar mi reloj? Y la respuesta sería